بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todo lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda a su vez el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de estudios islámicos. La semana pasada no pudimos compartir, no pude estar con ustedes por motivos de fuerza mayor, pero alhamdulillah estamos de regreso. Estas últimas clases nos ha tocado hablar de la materia del hadith. Hemos aprendido algo del imam al-Bukhari, del imam Muslim, del imam Abu Daud, del imam at-Tirmidhi también. Hoy seguimos con la materia del hadith. Hoy nos toca aprender el hadith número 5. Hadith número 5 de esta serie de estudios islámicos. El día de hoy la clase se trata sobre la explicación del hadith que habla sobre el engaño. El hadith como tal dice lo siguiente: narró Abu Huraira radiyallahu an, que Allah esté complacido con él, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam pasó cerca de una cantidad de comida, que específicamente eran cereales, que estaban ofrecidos a la venta. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en el mercado y pasó cerca de unos cereales que la persona los estaba vendiendo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam introdujo su mano en estos cereales. Cuando introdujo su mano en estos cereales, los dedos del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se humedecieron. Y esto es lo que nos narra Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira dice: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam pasó cerca de una cantidad de comida, de cereales, que estaban destinados a la venta, e introdujo su mano en ella, en la comida, y sus dedos se humedecieron. Entonces le preguntó al dueño de los comestibles, el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó al vendedor, dijo: ¿qué es esto? Y el vendedor contestó: mensajero de Allah, se mojaron con la lluvia. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿por qué entonces no has puesto la parte mojada encima para que la gente lo viera? Si resulta que se mojó con la lluvia, ¿por qué no lo pusiste encima para que la gente lo viera? Y enseguida dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam abiertamente, ya no solo se dirigía a este vendedor, sino que dijo en voz alta: Man ghashana falaysa minna. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien engaña o quien nos engaña no es de los nuestros. Un hadith compilado por el imam Muslim, por el imam at-Tirmidhi y por el imam Abu Daud. En cuanto al narrador, que es Abu Huraira radiyallahu an, ya su biografía la hemos mencionado en el hadith número 2, en el del capítulo 10. ¿Sí? En la clase número 10 hablamos sobre el hadith número 2 de esta serie, y ahí hablamos sobre Abu Huraira, sobre quién fue Abu Huraira, una biografía resumida. En cuanto a los compiladores, que en este caso son el imam Muslim, el imam at-Tirmidhi y el imam Abu Daud, la biografía del imam Muslim también la hemos mencionado en el hadith número 1. En cuanto a la biografía del imam Abu Daud, está en el hadith número 3, y la del imam at-Tirmidhi la hemos mencionado
en el hadith número 4, es decir, en la clase anterior. En cuanto al significado general de este hadith, el hadith nos narra que un día, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en el mercado, Allah subhanahu wa ta'ala le reveló que uno de los mercaderes, uno de los comerciantes, era una persona que engañaba, ¿sí? Era una persona que engañaba a la gente. Allah subhanahu wa ta'ala le reveló esto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entre ustedes en el mercado está fulano que engaña a la gente. Entonces, cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam pasó donde había un montón de cereales que pertenecían a este comerciante, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo tocó y sintió los granos húmedos en el centro. Él introdujo su mano en el costal y sintió que los granos que estaban en el centro estaban húmedos. Entonces es en ese momento que el profeta sallallahu alaihi wasallam le pregunta a este comerciante, él preguntó, ¿de quién es esto? ¿Y por qué hacía tal cosa? ¿Por qué los granos estaban húmedos? El profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó al comerciante, a pesar de que él ya sabía por qué esta persona lo había hecho, ¿sí? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para que la mala actitud, los malos modales, la mala actitud, el hecho de querer engañar, el engaño de este comerciante, quedara expuesta delante de toda la gente en el mercado, para que le sirva de lección y para que sirva de lección a todos los comerciantes que estaban en ese mercado. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam quería que eso fuese un ejemplo para todos los comerciantes. El dueño de estos granos, él explicó al profeta sallallahu alaihi wasallam que se humedecieron a causa de la lluvia. Se humedecieron accidentalmente la noche anterior, mensajero de Allah. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam lo regañó, diciéndole que si fuese cierto que se mojaron, se humedecieron a causa de la lluvia de manera accidental, entonces debiste haberlo puesto encima para que la gente lo viera. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía perfectamente que fulano estaba engañando a la gente. Porque una persona que es honesta y ve que sus granos se han humedecido, y cuando estamos hablando en este hadith de los granos, simplemente estamos hablando de la situación que vio el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero esto aplica para todo en general. Para todo en general, ¿sí? Cualquier producto que uno venda, si se ha dañado por algo de casualidad, entonces uno debe hacerle saber al comprador de que este producto tiene una falla en esta parte, o este producto se ha humedecido por esto, de tal manera que el comprador sabe lo que está adquiriendo, pero no engaña dejando todo debajo, todo en el centro. Solo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que sabía que había recibido la revelación, introdujo sus manos en el saco y encontró que los granos estaban humedecidos. Entonces, ¿por qué hizo esto el profeta sallallahu alaihi wasallam? Para que le sirva de ejemplo a él y sirva de ejemplo a todos los demás comerciantes. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo regañó diciéndole que debería haberle avisado a la gente lo que estaba vendiéndoles exactamente y no engañarlos. ¿Por qué? Porque si los productos estaban dañados, un vendedor correcto debía informarle al comprador. Si no, de otra manera el vendedor está engañando al comprador, ¿sí? Basta que yo, como vendedor, comunique al comprador de que vuelvo a repetir, que este producto está fallado, este producto tiene una fallita aquí, se ha humedecido acá, se ha mojado aquí, vino con X cosa menos, cualquier falla que tenga, y que yo le diga al vendedor, al comprador, tiene esta falla, y en base a eso lleguen a un acuerdo, no hay engaño. Pero cuando uno oculta eso y lo hace pasar como una mercadería sana, es allí cuando está
cuando está el problema, ¿sí? Entonces, después de que sucedió esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam se volvió hacia los demás comerciantes, es decir, volteó hacia ellos y les dijo que cualquiera que engaña no es un verdadero seguidor del Islam. Man ghasha falaysa minna, dijo. Quien engaña no es de los nuestros. Entonces, hermanos, hay que tener bien claro esto, que el engaño no forma parte de los modales del Islam. No forma parte de los modales del Islam. El individuo que engaña, el individuo que se comporta de esta manera no es un verdadero musulmán. ¿Por qué? Porque se ha olvidado que Allah subhanahu wa ta'ala lo está observando. ¿Recuerdan cuando el ángel Gabriel, quien tomó la apariencia de un ser humano, se presentó ante el profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntó qué es el Islam, qué es el imán? Y el profeta respondió a cada una de esas preguntas hasta que le preguntó ¿y qué es el ihsan? La excelencia en la adoración. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. El ihsan es que adores a Allah como si lo estuvieses viendo, ya que si tú no lo ves a él, él sí te está viendo a ti. Es decir, tener presente a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento. Tener presente a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento. Pero la persona que actúa de esta manera, engañando a sus clientes, olvida que Allah subhanahu wa ta'ala lo está observando. Olvida que un día tendrá que responder ante Allah subhanahu wa ta'ala, el día del juicio final. Tendrá que responder por lo que está haciendo. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo énfasis en la honestidad que debe primar en los tratos comerciales. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ambas partes, es decir, el vendedor y el comprador, ambas partes en una venta pueden cancelarla mientras no se alejen. Pueden cancelarla mientras no se alejen. Si son honestos, su venta será bendecida. Pero si son deshonestos, se les quitará la bendición. Entonces, toda persona, todo comprador y vendedor pueden llegar a cualquier acuerdo. Pueden llegar a un acuerdo, y si una vez adquirida la prenda, la mercadería, el comprador desea devolverla, pueden hacerlo. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ambas partes en una venta pueden cancelarla mientras que no se alejen. ¿Sí? Mientras que no se alejen. Es decir, mientras que no haya chance a que pueda darse el engaño, a que pueda haber cambio de la prenda, hacer esto o lo otro. Si eso se puede garantizar, incluso con más razón. Hoy en día hay comercios donde le permiten a uno cambiar la prenda incluso 24 horas después. Entonces, ya el Islam hace más de 1400 años dictaba las normas de la buena conducta en el comercio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Islam es todo un sistema de vida. El Islam no es solamente enseñar a rezar, que es una parte importantísima del Islam, sí, pero el Islam es todo un sistema de vida. Y he allí el por qué nosotros como musulmanes deberíamos preocuparnos en aprender de todos los aspectos de nuestro din. De todos los aspectos de nuestro din. Entonces, algunos alumnos, esto suele pasar en el colegio, en la universidad incluso, algunos alumnos no estudian apropiadamente, pero al momento del examen tratan de aprobar deshonestamente. Tratan de aprobar copiándose del amigo, copiando las respuestas durante un examen: pásame tu respuesta. ¿Sí? Todo eso forma parte del engaño. O a veces se piden entre ellos las respuestas, y tanto el que copia como el que permite que copien de él están cayendo en una falta, están cayendo en el engaño. ¿Sí? O también hay quienes, sin necesidad de que el otro compañero les ceda sus respuestas,
ellos están tratando de ver las respuestas de los demás. Entonces, ese comportamiento, hermanos, es totalmente antiislámico. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man ghasha falaysa minna", quien engaña no es de los nuestros. Entonces, sea cual sea el tipo de engaño, sigue siendo engaño. No importa el nombre que la gente le pueda dar o la excusa que se puedan inventar. Toda persona que se copie de un compañero para aprobar un examen está engañando. Toda persona que permita que su compañero se copie de él para aprobar el examen también está engañando. Es cómplice en el engaño, excepto que no lo sepa y no lo permita. Entonces, el Islam, hermanos, el Islam se opone tajantemente al engaño en cualquiera de sus formas. Los que proporcionan respuestas a los engañadores muchas veces sostienen que ellos en realidad no están engañando, sino que están ayudando a aquellos que lo necesitan. Y van más allá, pretenden que eso tiene sustento en la Sharia misma cuando dicen: es que los amigos tienen que ayudarse unos a otros, porque Allah dice en el Corán: ayúdense unos a otros. Pero olvidan que en el mismo aya Allah subhanahu wa ta'ala también pone las normas de lo que implica una verdadera ayuda. Allah subhanahu wa ta'ala dice: ayúdense unos a otros. ¿A qué? A obrar el bien y a apartarse del mal, y no cooperen en el pecado y la transgresión. Entonces, está clarísimo. Allah subhanahu wa ta'ala dice esto en el Sagrado Corán: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ayúdense unos a otros a hacer el bien y a apartarse del mal, pero no cooperen en el pecado y la transgresión. Entonces, hermanos, tanto el que se copia como el que permite que se copien de él también están engañando. Ambos están engañando, y eso también está dentro del concepto del engaño que prohibió el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. En una ocasión, el profeta sallallahu alaihi wasallam de hecho citó un lema conocido entre los árabes en la época de la ignorancia y dijo: "Unsur akhaka zaliman aw mazluman", que significa: ayuda a tu hermano ya sea que sufra una injusticia o si él es quien está siendo injusto con alguien más. Entonces, la gente al escuchar esto le preguntó: mensajero de Allah, ¿podemos ayudarle cuando él esté sufriendo una injusticia? Sabemos cómo ayudarle. Pero ¿cómo podemos ayudarlo cuando sea él quien la cometa? ¿Cómo? Yo puedo ayudar a mi hermano que sé que está pasando por una injusticia. Sé que alguien lo está oprimiendo, sé que alguien está siendo injusto con él. Puedo ayudarle de una o de otra manera. Pero, mensajero de Allah, ¿cómo ayudo a mi hermano cuando es él quien está cometiendo la injusticia? ¿Cómo? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: previniéndolo. Es decir, recordándole que la acción que él está a punto de cometer es una desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, es un pecado. Ayúdalo con la nasiha, con el buen consejo. Parte de tu lealtad a tu hermano es brindarle consejo. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ad-din nasiha. El din es lealtad. En otras traducciones dice: el din es el buen consejo. Y es que parte de la lealtad a alguien implica el buen consejo. Yo no le doy un consejo a alguien a quien no considero que tengo que ser leal con él. Entonces, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ayuda a tu hermano si sufre una injusticia o si es él quien está cometiéndola. Mensajero de Allah, ¿cómo? Al oprimido sabemos cómo ayudarlo, pero al opresor, ayúdalo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, previniéndolo, recordándole que es una mala acción, recordándole la virtud de abandonar el pecado, recordándole también el castigo que le espera a aquellos que optan por el camino de la desobediencia. En consecuencia, hermanos,
la única forma de ayudar a un amigo que está engañando o que desea engañar es deteniéndolo. Esa es la única forma en la que podemos ayudar a un hermano que está engañando o que quiere engañar, deteniéndolo. De otra manera, ayudarlos a cometer un engaño es en sí mismo un pecado. Si yo veo que mi hermano está engañando y yo lo ayudo a engañar, yo estoy cometiendo un pecado, estoy siendo copartícipe con él en el pecado. Y eso es lo que prohibió el profeta Allah subhanahu wa ta'ala cuando dice وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ayúdense unos a otros en al birri wa taqwa, a obrar el bien y a alejarse del mal, pero no cooperen en el pecado y la transgresión. Entonces, hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala nos advierte en el Sagrado Corán, nos dice, y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuera, verá su castigo. Quien haya realizado una obra, por pequeña que fuera, verá su castigo. ¿Sí? Entonces, hermanos, la honestidad, por otro lado, es altamente considerada, es altamente valorada en el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue conocido, de hecho, en el Islam y antes del Islam, por una característica. Le decían al-Amin, ¿sí? El honesto, el fiel, el leal. Fue conocido así por su tribu, la gente de Quraysh, aún antes de que fuese profeta. Allah subhanahu wa ta'ala lo confirma en el sagrado Corán. Allah nos insta a cumplir con nuestros deberes. Dice, oh creyentes, cumplan con sus obligaciones. Entonces, hermanos, el verdadero musulmán tiene que ser honesto, tiene que ser confiable en sus relaciones cotidianas con la gente. Si un musulmán no es honesto en sus relaciones cotidianas y va por allí engañando, va por allí traicionando, ¿qué le queda de Islam? Un musulmán tiene que ser honesto, tiene que ser confiable en todas sus relaciones, en sus relaciones cotidianas con la gente. ¿Por qué? Porque de otro modo no podrá ser considerado un verdadero creyente. Repito, un musulmán que se identifica con modales propios de un incrédulo, y a veces los incrédulos, o muchas veces, los incrédulos tienen modales que resaltan entre ellos. Entonces no es propio que un musulmán se identifique con modales como el engaño, la traición, la calumnia, la difamación. Si uno va por ese camino, no podrá ser considerado un creyente. Entonces, en resumen, este hadith nos deja algunas enseñanzas. Este hadith nos enseña que los líderes de los musulmanes deben inspeccionar a la gente de vez en cuando. ¿Para qué? Para asegurarse que las personas se tratan correctamente unos a otros. Tal como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, tal como lo hacía Abu Bakr, tal como lo hizo Umar radiyallahu anhu cuando daba sus paseos en el mercado. Y puso representantes suyos en el mercado para que dictaran justicia y dictaran las normas de la jurisprudencia relacionada a la compra y venta. El hadith también nos enseña que si alguien vende algo que está dañado o está roto, no debe esconder esos defectos, sino que debe mencionarlo para que el comprador pueda ver exactamente lo que está comprando. De esa manera no es un engaño. Además, el hadith nos prueba, hermanos, nos prueba claramente que el engaño está prohibido, que es algo haram. Está prohibido en el Islam y debe evitarse cueste lo que cueste. Y para finalizar, este hadith, la clase de hoy, nos enseña también o nos informa que un musulmán que engaña no es un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque así como empezamos, finalizamos recordando lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Man ghasha falaysa minna. Quien engaña no es de los nuestros.
Barakallahu fikum, hermanos y hermanas. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, en el grupo de WhatsApp voy a compartir el cuestionario de esta clase para volver a retomar la práctica de los cuestionarios, porque ya se acerca el cuestionario final para culminar este ciclo básico. Barakallahu fikum, hermanos, otra vez, que Allah los recompense, les bendiga enormemente. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.